capítulo hablaremos precisamente al problema de la clasificación de los discursos. Y vamos a empezar por el concepto de género. El concepto de género discursivo tiene una historia muy antigua. Ha estado confundida con el concepto de tipo de texto. La confusión entre estos dos conceptos ha sido señalada por Maengueneau en 1996 y 1998, por Crapuscu en 1994 y Reyes en 1998. Este concepto de género es controversial y difícil de delimitar. Se clasifica en gran parte a los productos culturales en los que el uso de la palabra es un elemento súper fundamental. Actualmente se manifiesta en las nuevas tecnologías de comunicación, como lo son los géneros cinematográficos, los géneros televisivos y los géneros radiofónicos. A continuación, vamos a hablar sobre algunas de las formas en las que desde diferentes perspectivas se ha abordado el concepto de género. La retórica y la teórica de la literatura. La primera clasificación de géneros discursivos no literarios se la debemos a Aristóteles, ya que en su retórica plantea que los discursos pueden ser de tres tipos, como lo son los forenses o jurídicos, deliberativos o políticos, epidícticos o de ocasión. Aristóteles aborda su clasificación atendiendo a los discursos en el uso de la vida social pública, orales y ante una audiencia. Este criterio, basado en las prácticas de discusión existentes, se mantienen hasta la fecha con uno de los criterios fundamentales para estudiar los géneros discursivos y considerar el ámbito en el que se produce el género implica considerar las finalidades, los actores, los temas propios del ámbito y como consecuencia las formas verbales y no verbales adecuadas para cada caso. En este cuadro podemos ver los géneros establecidos por la retórica clásica de la siguiente manera. El acto de habla en el género deliberativo es aconsejar o desaconsejar. La finalidad que es inútil o útil, el resultado que va a ser decidir, el auditorio que son los miembros de la asamblea y la orientación de tiempo que es el futuro. El género forense, que su acto de habla es defender o acusar, la finalidad es decidir que si es justo o injusto, en el resultado es decidir, el auditorio que en este caso es el juez y la orientación del tiempo que es el pasado. En el epidíctico, el acto de habla es alabar o culpar. En su finalidad es decir si es bello o feo. En el resultado es no decidir. El auditorio es el espectador y la orientación es el presente, el pasado y el futuro. Para concluir, la retórica y la teoría de la literatura es un discurso de uso social. Depende del contexto, puesto que se desarrolla en la antigua Grecia y Roma, partiendo allí sus fundamentos y estableciendo géneros literarios como lírico, épico, gramático. Pero en la actualidad y por estas épocas modernas se utiliza un cuarto género que es el ensayo crítico, principalmente usado en medios de comunicación escrito. Esto lleva a estilos periodísticos literarios. Para continuar voy a hablar sobre los géneros en la teoría bakhtiniana. Los géneros discursivos son formas típicas de enunciar y elaborar cada esfuerzo del uso de la lengua. Las diversas esferas de la actividad humana están relacionadas con el uso de la lengua y el uso de la lengua se lleva a cabo a través de los enunciados concretos, que refleja las condiciones específicas de cada esfera para su contenido temático y su estudio verbal, sobre todo por su composición y estructura. Vamos a seguir hablando de los géneros primarios y secundarios. Los diversos géneros son muy grandes
y hay que tener en cuenta la importancia diferencia entre géneros discursivos primarios, o sea, simples, y los secundarios que son más complejos. Los primarios se dan en la comunicación diversa más inmediata o cotidiana, así como las cartas, los chats, los mensajes, los WhatsApp. Y los géneros secundarios surgen en la comunicación cultural más compleja, las organizaciones y desarrollos, principalmente entre los diálogos de películas, novelas, teatro, investigaciones científicas, géneros periodísticos, entre otros. Los géneros primarios y secundarios son un proceso de formación. Los géneros secundarios observan y reelaboran los primarios, que se transforman y se pierden su relación entre la realidad y los enunciados reales, entre otros. Pasan a practicar la realidad tan solo en un contexto enunciado del texto que solo los contiene. Por ejemplo, las cartas en una novela, ¿sí? Es decir, que son los secundarios pueden estar dentro de los primarios. Vamos a continuar con las obligatoriedad de las formas generativas. Los géneros discursivos no son datos. No conocen nuestra lengua materna por estudiar diccionarios o manuales de gramática, sino porque escuchamos y producimos enunciados concretos de la comunicación con nosotros. Aprendemos a platicar nuestros discursos en formas genéricas. Las formas genéricas no obligan de la misma manera que la lingüística son las selectivas y las flexibles, pero para que los hablantes tengan una importancia normativa o que lo usemos más cotidianamente para manejar libremente los géneros, y hay que dominar bien un enunciado. Y finalmente, los géneros y estilos. Bueno, todo estilo está vinculado con una forma típica de enunciado, con un género discursivo. Y según Bakhtin, que fue pues el que hizo esta teoría, el estilo tendría que ver con los recursos léxicos, fraseológicos, gramáticos de la lengua. Continuamos con los estudios de Foucault y la etnografía de la comunicación. La etnografía de la comunicación es el recubrimiento en la mayor presión del alcance de una disposición de estudios de lengua que requiere los niveles trazados por los modelos de Foucault. En cuanto se presentan, ocupan múltiples facetas, implican el uso del lenguaje, la complejidad del lenguaje y así entender la etnografía de la comunicación. La etnografía de la comunicación tiene dos aspectos muy importantes, y es que no se puede tomar por separado los resultados de la lingüística, la psicología. La etnografía tal como presenta aislamiento para luego tratar de relacionarlos, ¿sí? O sea, esos tres factores son uno mismo y funcionan como un equipo. Y el segundo, no se puede tomar la forma de la lingüística como un código dado o el hablante mismo como un marco de referencia. Bueno, esta teoría propone que el diálogo entre la lingüística y la antropología explican que el hablante desde la lengua compone su praxis y se analiza en el uso de la lengua, más que una estructura sintáctica. Esto es un conjunto de reglas históricas que siempre determinan en el tiempo y en el espacio que se van definiendo con el área social, económica, geográfica o lingüística, dada por las funciones del enunciado de Foucault. Con esto finalizo y le doy paso a mi compañera. Una propuesta integradora para el análisis de los géneros expresa que en el análisis del discurso también se pueden utilizar el término género de discurso para referirse a los aspectos sociohistóricamente desde la comunicación.
y las corrientes pragmáticas. Estas se refieren a el estatus respectivos de los enunciadores y coenunciadores, las circunstancias temporales y locales, el soporte de los modos de difusión, los temas que se pueden introducir, la longitud y el modo de organización. Todo esto basados desde los textos del discurso. Tiempo después llegarían dos autores que le trabajarían a los conceptos de género y sus diferencias. Ellos proponen 3 niveles para establecer y clasificar los géneros o protogéneros, como ellos decían, y determinando así características históricas, culturales y comunicativas. Los 3 niveles son el nivel de estructura interna, el nivel situativo o de interacción correcta, el nivel de estructura externa. El primero, estructura interna, tiene relación con los rasgos verbales o no verbales. El segundo, de nivel situativo, tiene que ver con los contextos interactivos. El tercero, de la estructura externa, tiene ámbitos comunicativos, categorías sociales y distribuciones institucionales de los géneros. Para concluir, los géneros discursivos constituyen una parte importante porque estos se hacen entender con la comunicación y los individuos en los grupos humanos. Los tipos de texto, la lingüística del texto y tipologías textuales. Vienen 2 autores donde expresan que existen varios niveles de clasificación para distinguir textos de otros, teniendo presente los procesos mentales, los conceptos o los procedimientos que darán resultados a un texto. Los procesos son iguales a niveles, entonces está el nivel 1, está el nivel 2, está el nivel 3, está el nivel 4 y el 5. El tipo de fusión expresiva, connativa, reflexiva es del nivel 1. Del nivel 2 son tipos de situaciones, lugares, relación, asimetría entre participantes. En nivel 3 son tipos de procedimientos, especificaciones, explicaciones, narraciones, ese tipo de textos. El nivel 4 son tipos de estructura textual, que son distribuciones por parte de un texto o una conexión. Y el 5 es un esquema de formulación, prototipo de convenciones y fórmulas lingüísticas propias. Las tipologías existen basados en la perspectiva de los estudios y la preferencia de cada uno de los autores. Es por esto que las complejidades son inherentes y funcionan con distintos niveles, que son los niveles pragmáticos, macrotextuales, superestructurales y el retórico, por supuesto. Y llega otro término que se llama la base textual. Es una propuesta de conceptos centrales que se refiere a unidades estructurales como inicio de texto y partes del texto. Las bases textuales de los textos son 5 modelos básicos, que son la base descriptiva, la narrativa, la expositiva, argumentativa y directiva. Se debe tener presente las dimensiones discursivas y las sociales porque estas vienen junto con las bases textuales. Ahora, el concepto de secuencia. El modelo secuencial es uno de los más influyentes para las distinciones del texto. La secuencia es la unidad que constituye el texto, que está constituida por paquetes de proposición, macroproposiciones y microproposiciones. Es la combinación de enunciados que tienen una estructura y organización. Estas también tienen unidades de secuencia. Pero en esto también se presentan los tipos de secuencia, que son dominantes y secundarios. El dominante se manifiesta con una presencia mayor en el texto, o sea, es la idea principal. La secundaria está presente en el texto sin ser la idea principal o la idea dominante. Esto quiere decir que es más hacia la argumentación o hacia el porqué o las causas.